Mi nombre es Estefanía y aquí tengo al lado a nuestro super experto ambiental, José, Uy, uy, uy. y les vamos a contar todos esos temas de cambio climático. Buenos días a todos. Vamos a empezar con un video, como les decía Juanis, necesitamos que les pase por todo el cuerpo, no tiene texto, no tiene nada, son solo imágenes y musiquita, para que empecemos como la reflexión. Listo, y entonces, para unirlo a lo que acabamos de ver, que estaba lleno de contrastes de lo hermoso que tiene el planeta y también las cosas no tan hermosas que nosotros le estamos ocasionando, aquí les traemos también unos datos, porque a veces uno habla de cambio climático y de tanto hablar de cambio climático se nos vuelve paisaje y se vuelve parte de la conversación y deja de sentir, de pasar como ese sentido de urgencia por nosotros que sí deberíamos tener y que se insiste en que lo deberíamos hacer, y ustedes como mentores y mentoras que tienen esas mentes fresquitas en sus manos, creo que es vital porque seguro en todas esas personas vamos a encontrar nuevas soluciones, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de crear, de vivir, y ustedes van a ser parte, pues como, o son parte de toda esa transformación. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Aquí, bueno, el videito ya pasó, pero la Antártida pierde el equivalente de un Everest en hielo al año. El Everest, que es de las montañas más grandes del mundo, imagínense la magnitud de lo que está perdiéndose de manera anual. Los hogares de 200 millones de personas van a estar debajo del nivel del mar más o menos en 70 años. 200 millones de personas, eso es 4 veces Colombia. Los arrecifes cubren menos del 0,1% del fondo oceánico, pero albergan la cuarta parte de toda la vida del océano. Y según los cálculos, si seguimos como vamos, ni van a quedar. O sea, los corales, ustedes ven que tienen esos colores súper hermosos y se están volviendo todos blancos. Cuando es blanco del todo es un coral muerto, que ya no alberga vida. Incluso hay muchos ya en Colombia que ya no, pues no tiene, hasta ahora no han encontrado pues como que tenga reversa. 83 de los 252 sitios que se consideran un patrimonio natural del mundo están en riesgo. Cada año se pierden más de 12 millones de hectáreas a causa de desertificación, de sequías, eso equivale a toda la zona cultivable de Alemania, o sea, es enorme. Y al menos 155 millones de personas, más del triple de las que viven en España, un país muy grande,
sufrieron de inseguridad alimentaria en el 2020, como les contaba Juanis, o por temas meteorológicos o ya por conflictos y crisis económicas. Y más de 1 millón de especies están en riesgo, y incluido el 40% de todos los anfibios que conocemos hasta ahora. Entonces, todo esto no para que seamos pues los más catastróficos, pero sí porque necesitamos tener un sentido de urgencia en lo que estamos conversando y que no se nos quede solamente en el discurso, sino que lo podamos aterrizar en herramientas. Y ya le voy a pasar la palabra a José, nosotros nos vamos a ir turnando para que nos escuchen bastante a los dos, para que nos cuente bien, entonces, ¿qué es eso? ¿Cierto? ¿Qué es lo que decimos cuando mencionamos cambio climático? Gracias, Steph. Y bueno, antes que nada, pues como de verdad darles las gracias pues como por el espacio y que todos estén aquí súper atentos. De verdad que es muy bonito verlos acá todos reunidos. Y hablando pues como de lo que les estaba mencionando Steph, de cambio climático, de ese sentido de urgencia, de ver esos datos un poco pues alarmantes, y entendiendo que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de una de las principales amenazas que hoy enfrentamos como sociedad a nivel global. Me gustaría también, un poco como para interactuar un poco con ustedes, y estoy casi seguro de lo que va a pasar en este momento, y es, ¿quiénes de los que estamos acá hemos escuchado hablar de cambio climático? ¿Cierto? Levantemos la manito, ¿cierto? Y estaba esperando eso, y es que casi todos los que estamos acá hemos escuchado hablar en algún momento de cambio climático. Ahora me gustaría preguntarles, ¿quiénes de los que estamos acá y de los que levantamos la mano estamos seguros de entender de qué se trata ese fenómeno del que tanto hemos hablado durante tantos años? ¿Quiénes creemos entender de lo que se trata el cambio climático? Levanten la manito. ¿Listo? Entonces, son muchas menos manos de las que se levantaron ahora. Y con esto quiero decir que si bien venimos hablando desde hace muchos años del cambio climático, pues sigue siendo muy importante seguir hablando y seguir entendiendo de qué se trata, porque básicamente es súper importante que todos tratemos de comprenderlo, de saber a qué nos estamos enfrentando y de cómo debemos actuar. Y obviamente voy a retomar aquí esas palabras que decía ahorita Steph, del rol que ustedes cumplen dentro de nuestra sociedad, que creo que es un rol absolutamente importante y vital para poder cambiar esa forma de pensar y esa forma de ver el mundo del cual nos hablaba ahorita Juana, que es absolutamente vital para poder enfrentar este gran reto. Entonces, un poco como para entender de manera simple de lo que se trata este fenómeno, es que nosotros vivimos en un planeta en donde recibimos afortunadamente la energía del sol, ¿cierto? La energía del sol entra en forma de rayos, ¿cierto? Y cruza la atmósfera, que es esta capa que ustedes ven acá. Cuando entra a la Tierra, esa energía calienta y es lo que permite que la Tierra tenga una temperatura adecuada para que se desarrolle la vida, ¿sí? Esos rayos, algunos de esos rayos se quedan dentro de la atmósfera, otros se reflejan y vuelven y salen hacia el espacio, ¿sí? Resulta que de manera natural en la atmósfera hay algunos gases que conocemos como gases efecto invernadero, y esos gases lo que permiten es que retienen parte de la energía que nos entrega el sol y generan como ese fenómeno de calentamiento dentro de la Tierra, que vuelvo y repito, permite que la vida se dé adecuadamente. ¿Qué pasa con esos gases? Efecto invernadero, que desde la época industrial, ¿cierto?, se han venido aumentando esa concentración de gases en la atmósfera producto de la actividad humana, y lo que ha pasado es que ya esa energía que el sol nos entrega ya no sale tanto al espacio, sino que se sigue concentrando dentro de la atmósfera. Entonces, a medida que se sigue concentrando en el tiempo, pues la temperatura de la Tierra ha venido en aumento, progresando, ¿sí? Entonces, eso es básicamente como el fenómeno. Y lo que les mencionaba, desde 1850 las actividades humanas han aumentado en un 48% las concentraciones de CO2. Antes fueron necesarios 20.000 años para aumentar esa magnitud los niveles de forma natural. O sea,
Básicamente nosotros en menos de 200 años hemos logrado aumentar la concentración de gases de efecto invernadero, lo que se demoró la Tierra de forma natural en 20.000 años. Esa es la magnitud de nuestro impacto en el planeta, ¿cierto? Un poco para que entendamos eso en números. Pues las actividades que hacen que ese aumento de temperatura sea posible, pues desde la actividad, desde la era industrial. Entonces nosotros hemos venido dependiendo cada vez más de los combustibles fósiles, hemos generado más residuos, generamos más contaminación en las aguas. Entonces todas estas actividades lo que hacen es aumentar cada vez más esa concentración de gases, que lo que hacen es que ese calor que nos entrega el sol se quede encerrado dentro de la atmósfera y se vaya aumentando la temperatura a través de los años. Entonces un poco es esto lo que está pasando, ¿sí? A través de los años, aquí en esta gráfica lo que vemos es que durante miles de años la concentración de esos gases de efecto invernadero, que vuelvo y repito, son gases que se dan de manera natural en la atmósfera, pero que durante miles de años estuvieron más o menos en unos niveles aceptables y había también una ciclicidad en esa concentración. Ustedes ven que subían, bajaban, subían, bajaban. Eso es un comportamiento normal. Sin embargo, ustedes ven en ese último pico de allá, vemos el aumento entre 1950 y la época actual. Entonces, nosotros en muy poquito tiempo, primero, superamos ese límite que durante miles y miles de años se mantuvo la concentración de gases de efecto invernadero, y no solamente lo superamos, sino que lo disparamos a una escala absolutamente alarmante, ¿cierto? En muy poco tiempo. Y eso hace que la temperatura de la Tierra, como veían acá en esta grafiquita de la izquierda, sí, de la izquierda, pues se aumentara con los años. La noción del espacio. Listo, vamos a la otra. Pero entonces, con lo que nos está contando José, ¿cuál es el problema? Esta es una forma de explicarlo súper buena, que nos la pueden copiar para que se la presenten a los muchachos. Porque es una bañera. Entonces, lo que está dentro de la bañera es ese CO2 equivalente, bueno, un paréntesis, nosotros normalmente mencionamos ese CO2 equivalente, pero no quiere decir que en la atmósfera solamente haya CO2, ¿cierto? Hay muchos tipos de gases. Lo que hizo la ciencia fue decir, venga, para no estar mencionando todos los miles de gases, bueno, no deben haber miles, muchos gases que hay en la atmósfera, vamos a encontrar una equivalencia. Esa equivalencia es el CO2, ¿listo? Entonces, por eso es que siempre aparece CO2 y la E, que significa que es equivalente. Entonces, en la bañera está como ese CO2 que hay en la atmósfera necesario para que exista vida en la Tierra, y la canilla está generando esas emisiones, ¿cierto? Esto funciona igual a la imagen que ahorita les estaba mostrando José. Y luego esas emisiones se absorben por la Tierra y los océanos. Gran parte de lo que se emite de estos gases se absorbe por el suelo y los océanos. ¿Qué está pasando? Es como si nosotros le hubiéramos puesto otra canilla, probablemente muchas más, la abrimos a tope y seguimos sacando lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar en algún punto? Se nos va a rebosar. O sea, va a llegar un momento en el que eso se va a rebosar, y ¿qué vamos a hacer cuando eso se rebose? ¿Cierto? Va a llegar un punto en donde la Tierra va a seguir sin nosotros, pero esa es la cosa, sin nosotros, porque no van a haber condiciones aptas para que existamos nosotros. Y luego la Tierra se regenerará como Luis nos va a contar, pero el problema es que no va a ser apta para la vida de los humanos. Pero hay algo que hay que tener en cuenta, algo súper relevante, y es, existe variabilidad climática y cambio climático. Cambio climático es algo normal, ¿cierto? Lo hemos satanizado mucho como si fuera algo malo, pero es algo normal. El cambio climático son los cambios de los patrones del clima en muchos años, ¿cierto? Se cogen muchos años y se mira la temperatura media de la Tierra cómo ha ido cambiando. El problema es que esa temperatura media lo que ha hecho es empezar a subir y empezar a subir y empezar a subir, y no está siguiendo los patrones que seguía antes, que entonces volvía a bajar. Pero existe otro concepto que es variabilidad climática.
como cuando uno se levanta en Medellín y dice, qué calor tan horrible ese cambio climático, mejor dicho, nos tiene jodidos. No necesariamente, ¿cierto? O sea, puede ser parte del clima, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, que llueva mucho, que haya épocas de sequías, eso hace parte de los patrones del clima. El tema es cuando se empieza a intensificar, ahí es donde tenemos ese problema. Pero para que me lo entiendan bien hagan de cuenta que la variabilidad climática es como el estado de ánimo de uno y el cambio climático es la personalidad. Entonces uno puede ser muy extrovertido y hoy amanecí de mal genio y no quiero hablar con nadie. Puede pasar, ¿cierto? Esa es la diferencia entre la variabilidad climática y el cambio climático. Steph, yo te interrumpo ahí y también es como cuando los abuelos a nosotros nos decían que ellos sabían más o menos en qué época llovía, en qué época no, cuándo hacía más verano, cuándo no, ¿sí? Y ahorita uno le pregunta a los abuelos, no, este clima está loco, ya no saben, ¿cierto? Ya no saben cuándo exactamente son esas épocas de lluvia o, pucha, es que se nos vino un invierno demasiado fuerte y acabaron con los cultivos. Eso es un poco lo que está pasando, como esa locurita, como de esos ciclos naturales del clima. Exacto, gracias José. Hay un concepto muy importante también que se conoce como el overshoot day, que es, hagan de cuenta que usted hace un presupuesto, usted se sienta el 1 de enero y hace un presupuesto de lo que se puede gastar en el año y no le van a dar más, ¿cierto? Usted tiene que aguantarle eso hasta el 31 de diciembre y se le acaba la mitad y nadie le va a reponer nada. O sea, así funciona la Tierra. La Tierra nos da un presupuesto de, vea, humanos, les voy a dar esto para este año. Y nosotros nos lo estamos consumiendo ya, en el 2022 fue en julio 28. Nosotros, si no cambiáramos nada y siguiéramos como vamos, necesitaríamos lo equivalente de 1.75 planetas para vivir. O sea, casi 2 tierras para seguir lo que estamos haciendo hoy. Entonces, si ven lo importante de devolvernos y entender cómo debemos reestructurar todas nuestras acciones desde nosotros mismos, porque la invitación no es solamente para que ustedes como mentores y mentoras le enseñen a los niños y niñas de Cosmos, sino ustedes también. O sea, ¿qué están haciendo ustedes? Uno muchas veces cree que este problema lo va a resolver el Estado, las empresas y alguien más por allá, pero es la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros y nosotras meternos, ponernos la camiseta pues por todos estos problemas que está teniendo el planeta. Bueno, listo, y esta grafiquita básicamente lo que nos muestra es, listo, y entonces cómo estamos a nivel global en términos de cambio climático, o sea, qué es lo que está pasando a nivel global. Entonces, básicamente lo que vemos es que a través del tiempo hemos venido aumentando considerablemente la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿cierto? Más o menos desde 1950 hasta la época actual, ese aumento ha sido exponencial, ¿sí? Y viene creciendo año a año. Y eso es básicamente lo que pasa a nivel global, pero entonces, ¿qué pasa a nivel nacional? ¿Qué pasa con nosotros como país? Entonces, Juan, ahorita les comentaba a ustedes que nosotros como país aportamos el 0.57% de las emisiones totales de esa gráfica anterior, ¿cierto? Entonces, básicamente nuestra participación es muy poca. Colombia ocupa el puesto 32 entre 192 países a nivel global, pero si lo pasamos en una participación per cápita, ocupamos el puesto 92, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cada persona… No, y ahí un paréntesis, puede que ese 32 uno diga, uy, pero es 32, estamos muy arriba. Sí, pero como el 70% de las emisiones se está concentrada como en 10 países. ¿Cierto? O sea, nosotros, mejor dicho, nos podemos volver los más verdes. esos del cambio climático, Sí. pero hay una gran concentración en los grandes países. Sí, digamos, ahí hay una desigualdad muy marcada frente a cuáles son los países que más le aportan pues como a la problemática. Nosotros per cápita estamos aportando 5.4 toneladas de CO2 equivalente al año, ¿sí? Por cabeza. Entonces, vuelvo y digo, hay una desigualdad entre los países que más le aportan a la problemática, pero aquí en esta gráfica de la izquierda lo que vemos es cómo los países se van a ver más o menos afectados con respecto a los impactos del cambio climático. Entonces, los países que están
más oscuritos son los países que más se van a ver afectados por los impactos del cambio climático. Entonces ustedes ven que Colombia está en un naranjadito mucho más marcadito, ¿cierto? Más oscurito. Entonces, lo que quiere decir esto es que si bien nosotros no somos un país que le aporta mucho a la problemática, sí somos un país que se ve enfrentado a todos los riesgos y a todos los impactos que se van a sufrir o que ya estamos sufriendo con el fenómeno del cambio climático, ¿cierto? Entonces eso nos pone, digamos, en una perspectiva de mirar cómo nos tenemos que adaptar, qué tenemos que hacer, pero además también entonces como de ser muy creativos frente a cómo debemos enfrentar este problema. Bueno, y por último queríamos traer como un poco esta reflexión, porque durante muchos años, digamos, la discusión ha estado entre incluso si el cambio climático existe o no existe, si es un fenómeno natural o no, o si es un fenómeno causado por la actividad humana. Entonces quisimos traerle pues como esta grafiquita porque de alguna manera ya se han hecho varios estudios que recopilan los resultados de estudios científicos durante muchos años y hay un consenso en la comunidad científica en que el 97% de los estudios que se han hecho con respecto a temas climáticos y asuntos climáticos coinciden en que el cambio climático es una realidad y segundo, que es causado por la actividad humana. Entonces un poco pues lo traíamos porque pues no es una discusión de ¿será que sí, será que no? O sea, yo creo que eso ya es una discusión que tenemos que sobrepasar y ponernos como en acción. Y listo, hasta aquí llega nuestra charla, invitarlos mucho a la reflexión. Esto no estaba en la presentación, pero a mí sí me gusta aprovechar para que seamos más conscientes todos de cómo le estamos aportando nosotros a esos cambios que está teniendo el planeta, desde la ropa que nos ponemos, lo que consumimos, cómo nos transportamos. Todo eso genera emisiones. Incluso dentro de las herramientas que Juanis les había mostrado, hay una que es la de Climate Hero, que es la que muestra como de manera más divertida cuál es la huella que se está generando. Yo creo que pocas veces nos preguntamos de dónde vienen las cosas y pequeños cambios en esos patrones de comportamiento generan un impacto muy grande. Cada vez que oigo estos temas, obviamente la mente empieza a burbujear y espero que a ustedes les haya pasado, tanto en lo positivo como en lo negativo. Porque en últimas, como decía Juana, realmente estamos viviendo en una contradicción y es que todo lo que tenemos acá, lo que estamos disfrutando y lo que permite que hablemos y tengamos esta conversación en últimas genera impactos. Pero al mismo tiempo tenemos que cambiar nuestra forma de actuar para reducir esos impactos y poder empezar a transformar un tema como el del cambio climático, que se siente como un tema tan grande que es inalcanzable, o alcanzar la sostenibilidad, que también se ve como difícil sintiéndonos como individuos. Entonces me gustaría escuchar de pronto algunas dudas o preguntas que tengan ustedes, que podamos conversar de estas dos sesiones que escucharon esta mañana. No sé si alguien quiere levantar la mano. Hola. La pregunta va relacionada frente al tema de los fenómenos naturales, ¿cierto? Y es la comprensión que tenemos de los mismos frente a nuestra participación dentro de ellos y el convertirlos en desastres naturales. Es decir, el tema del calentamiento global se da claramente por el fenómeno que tenemos de la atmósfera y los gases que acumula, pero nuestra participación, el poco conocimiento que tenemos del fenómeno nos lleva a generar aportes que son innecesarios, bueno, aportes que son innecesarios y llevan a la acumulación de cierto tipo de radiación en el planeta. Lo mismo sucede con nuestro contexto acá en Medellín, nuestro aporte y el desconocimiento del fenómeno natural que se da en el valle y la acumulación de nubes arriba nos lleva a no comprender el fenómeno nos lleva a generar contaminación que no se puede evacuar. Entonces, ¿qué tipo de estrategia nos sugieres para llevar a los niños no la explicación de cómo nosotros contaminamos, sino de los fenómenos naturales para no aportar a convertirlos en desastres?
Bueno, yo creo que ahí es muy importante ver que el conocimiento técnico es válido y yo creo que en el currículo que uno ve en el colegio, las ciencias traen mucho de ese conocimiento, pero ese conocimiento no se puede ver como un conocimiento aislado, tenemos que empezar a ver como un conocimiento integrado, holístico. Entonces yo creo que ahí hay dos cosas, lo primero es conocer los fenómenos locales que tenemos nosotros y conectarlos con los fenómenos globales. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Con la observación. Y con la observación nosotros podemos empezar a entender qué es lo que está pasando, haciendo preguntas, y me van a escuchar hoy muchas veces decir eso. El rol de los mentores y mentoras, el rol de los guías del aprendizaje, más que dar información, es generar preguntas que permitan descubrir, ¿sí? Descubrir, que los estudiantes descubran. Entonces, ¿cómo descubrimos esos fenómenos locales? Y los entendemos desde nuestra exploración y descubrimiento. Entonces yo diría que todas las mañanas, cuando entran los estudiantes, deberían haber preguntas críticas sobre lo que está pasando alrededor de ellos y cómo eso se resuelve, y que ellos durante sus proyectos, sus procesos, puedan investigar y llegar a hipótesis y conclusiones. Yo creo que esa es una parte. La otra parte, que es más hacia el comportamiento, aunque estoy convencido que una persona que conoce muy bien los fenómenos, los impactos, como esas interrelaciones, puede generar acciones intencionales para reducir el impacto. Creo que hay un tema que se mencionó hoy, y es la cultura del cuidado. Y yo creo que la cultura del cuidado hace que cualquiera sin conocimiento pueda en últimas crear un entorno en donde todos estamos cuidados. Entonces, es empezar a enseñar los principios de la cultura del cuidado que tienen que ver con conocerse a sí mismo profundamente, conocer a los otros, las necesidades de todos, y no las necesidades grandes, como de extremos, sino las necesidades esenciales. Y en últimas, las necesidades esenciales no son tantas. Son amor, son compañía, son sentirme apoyado, son comunidad, son descubrir y entender y reconocer y tener gratitud de la magia que hay alrededor mía, tener alimento, tener vivienda. Entonces hay unas cosas que son claves y yo creo que eso tiene que ver con siempre estar arando el suelo interior para poder que esos frutos salgan. Entonces yo diría, no nos quedemos en lo técnico es importante. Lo ambiental lo podemos descubrir, porque en las ciudades nos perdemos del contacto. Antes, si yo vivía en el campo, pues yo todos los días estaba en contacto con el campo, entendía unas conexiones, acá lo perdimos. Entonces, traer atención para descubrir otra vez ese campo. No sé si ustedes quieran, bueno, alguna otra pregunta o duda por allá en la esquina. Buenos días. Bueno, más que una pregunta es como una reflexión, ¿cierto? Porque el tema de la sostenibilidad es algo que es de mucha sensibilidad y pues la primera reflexión que a mí se me genera en aula con los niños es como lo que se está hablando aquí en aula está en sintonía con lo que los niños hablan con las familias. Pues sí, está como en coherencia esas dos cosas de relacionamiento con el medio ambiente o no, porque uno les explica muy bien qué son los residuos, los recursos naturales, los pisos térmicos de nuestro ecosistema, en fin. Pero en casa no tienen como las mismas dinámicas, entonces hay como muchas incoherencias ahí, y si bien ellos llegan con preguntas en casa, las familias se quedan muy cortas porque llevan como repitiendo un montón de conductas desde hace mucho tiempo, entonces como que los niños quedan un poquito como cortos ahí, como que el aprendizaje queda como castrado cuando ya llevan esas reflexiones en casa. Y también por una cuestión de privilegios, no todas las familias son iguales, no tienen los mismos recursos y no se pueden permitir hacer ese tipo de preguntas como
pues como por otra cosa que no sea, por ejemplo, hay un niño que tiene dificultades de alimentación, entonces antes de poderse preguntar por otro ser y sus necesidades, primero hay una pregunta por el cuerpo de sí mismo y por lo que necesita. Entonces, esa es una reflexión que a mí, pues como mentor, tengo mucho en mi aula. Y la otra reflexión era respecto a… se me fue. Marra. Bueno, si recuerdo, puedo volver a alzar la mano, ¿verdad? No, no, bueno. Bueno, pero excelente reflexión. Yo creo que, como hablaba desde el principio, hay muchos lentes para mirar el mundo. Y todos los lentes son válidos hasta cierto punto, desde que empecemos a alinear esa dirección a la que queremos ir. Entonces yo creo que todos los lentes en las familias son válidos, en las escuelas son válidos, en el colegio, en los diferentes escenarios. Pero parte del tema es cómo podemos encontrar esas narrativas comunes o esos puntos de encuentro en las historias que estamos contando, que los niños van a contar en su casa, que conecten con sus historias personales, para que puedan encontrar formas de enfrentar las realidades y transformarlas desde cada una de esas culturas emergentes en cada uno de los sitios. Por eso mismo, cuando hablamos de culturas regenerativas, no podemos hablar de cultura regenerativa, porque cada contexto es una realidad totalmente diferente. Entonces tenemos que crear culturas múltiples, de muchas formas, que además interactúan. Y esas culturas deben partir de donde estamos para transformarse en una dirección común hacia el mundo que queremos ver. Y yo creo que esa es parte del trabajo que nosotros hacemos, poder crear historias con los niños, con las niñas, para que puedan ellos a su vez transformar las historias que cuentan en sus casas y que esas historias transformen la forma en que actúan en sus casas. Y eso en últimas transforma la forma en que sus familias actúan, que sus comunidades actúan y que todos empezamos a transformar hacia unas culturas regenerativas. ¿Alguien más? Hola. Bueno, mi pregunta va también un poco de la mano Contesta. sobre esa contextualización. En la medida en sí la educación regenerativa aborda esta dualidad, digamos, integrando la tecnología de manera ética, de manera contextualizada, ¿sí? Que pueda enseñar a los estudiantes a utilizar la renovación para esas soluciones sostenibles. La pregunta sería, ¿cómo puede la educación regenerativa reconciliar eficazmente la necesidad de preparar a los estudiantes para los desafíos tecnológicos emergentes mientras fomenta una conexión más profunda y sostenible con la naturaleza? Pues excelente pregunta, pero creo que hiciste en tu pregunta la misma respuesta. No podemos cultivar solo la parte técnica, tenemos que digamos, cultivar la parte espiritual o la parte profunda, si la vamos a hablar así. Entonces yo creo que a medida que vamos aprendiendo de toda la parte técnica, de la tecnología, de la inteligencia artificial, tenemos que conectarnos cada vez más con la tierra, con el contexto que tenemos, lo que hablábamos ahorita, entender los fenómenos que están pasando alrededor nuestro, empezar a escuchar el canto de las aves para entender su lenguaje. Esa es una destreza, mientras que la otra destreza también es válida. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál destreza debe guiar la dirección? La destreza más profunda, porque en últimas toda la tecnología está en función de la intención del hombre, porque esa tecnología está para nosotros, usar, es creada por nosotros. Y si nosotros intencionamos el uso en una dirección o en otra dirección, altera completamente el resultado. Entonces es fundamental siempre estar trabajando esa parte y sostener, y yo vuelvo a lo que les decía, hagan las preguntas críticas, no les dé susto. Los niños tienen que hacerse preguntas críticas todo el tiempo, de lo bueno y lo malo. ¿Qué pasa si yo hago o cómo puedo usar esto para el bien, para el cuidado? ¿Cómo puedo usar esto para crear el mundo que yo quiero ver? No solo dejar que la tecnología dictamine el cómo la uso, sino al revés. Cómo empodero a los niños y las niñas para que aprovechen todas estas cosas que tenemos alrededor y las direccionen
en un camino construido por ellos, que se apropian. Yo creo que eso va a transformar y creo que la metodología que tienen ustedes en el colegio, el enfoque en proyectos les permite realmente entrar a trabajar desde las preguntas profundas en cualquier tema, en cualquier área del conocimiento y empezar a conectarlas para que los niños y las niñas vayan descubriendo esa dirección o ese mundo, el mundo que ellos quieren construir, que ellos quieren ver, que ellos quieren actuar, para que lo empiecen a hacer desde hoy para mañana, ¿no? Perdón, estaba hablando muy duro. Porque oyéndolo, qué pena que me meta, pero esa pregunta me parece primero demasiado buena, demasiado difícil. Creo que el que sea capaz de responderla, como yo le digo a mi equipo todo el día, se gana un premio Nobel de economía o de paso, alguna cosa así. Pero complementar un poquito lo que Luis estaba diciendo, que hay una oportunidad muy grande también en la tecnología finalmente para acercarnos a la sostenibilidad en un uso racional de la tecnología y volverle a hacer preguntas a la tecnología. Y lo otro es que la tecnología no es como un gran hermano, eso no se lo inventó un X descontextualizado, no humano, sino que también finalmente los niños y las niñas que hoy ustedes están formando van a ser creadores de esa tecnología, son usuarios de esa tecnología. Entonces, en la medida en la que estos conceptos, digamos, de sostenibilidad y de culturas regenerativas se incorporen en su aprendizaje a la hora de ellos, yo no sé, en el momento en el que ellos desarrollen una app o usen blockchain más adelante, o etcétera, digamos que lo van a hacer de una manera muy distinta si este concepto está en la base. La tecnología es creada por los humanos, entonces nosotros podemos poner la tecnología al servicio de lo que nosotros queramos, como decía Luis. Ahora también ser muy crítico con ella y enseñarles a ellos a hacerle preguntas a la tecnología. Me acabo de referir, por ejemplo, a una de las más importantes ahora que supuestamente va a cambiar el rumbo un poco de la humanidad en el sentido del trabajo, de la confianza, de las democracias, etcétera, que es blockchain. Blockchain es una de las tecnologías que más energía consume. Entonces, no necesariamente simplemente embelezarnos con la tecnología es suficiente, sino que hay que hacerle muchas preguntas a la tecnología de manera que cuando haya que parar algunas cosas, también los niños y las niñas sean capaces en el momento de que ellos sean los creadores y los programadores, los podamos detener, pero al mismo tiempo también sacarle el mejor uso. En muchos casos la tecnología sí sirve para mitigar algunos efectos, digamos, climáticos, pero no siempre. Y ahí simplemente terminar diciendo, la sostenibilidad y la regeneración, como lo decía ahora Luis, es contextual, y es contextual a los países y a los momentos históricos también. Entonces, a veces puede ser mejor usar algunos asuntos tecnológicos para mitigar algunos asuntos climáticos, otras veces no, y por eso es tan importante también la pregunta que tú hacías ahora y que Luis respondía, de estar observando el lugar en el que nosotros estamos para saber si el uso de esas tecnologías nos conviene o no nos conviene. Es decir, finalmente el pensamiento crítico termina siendo como la gran herramienta para los niños y las niñas, como para no tragarnos finalmente todo entero. Muchas gracias, y agregaría una cosita porque me parece espectacular y yo creo que ahí hay un tema que hemos construido nosotros en nuestra perspectiva y como les decía, usando un lente, que es el lente de la industrialización, hemos creado el pensamiento, la idea que nosotros creamos una tecnología y esa tecnología tenemos que usarla y tenemos que usarla para mucho tiempo, que creamos una forma de hacer algo, entonces tenemos carros, entonces tenemos que seguir alimentando el carro porque el carro, y estamos en cierto sentido atrapados a esta forma de pensar. La tecnología desde la transición a culturas regenerativas empieza a transformarse y la tecnología se puede volver un habilitante para generar puentes de transición, pero piensen en esas palabras, un puente no es eterno, no es permanente, los puentes son corticos y un puente me lleva de un lugar a otro lugar. En ese tránsito pasan cosas, hay nuevas tecnologías, hay nuevos pensamientos, hay nuevas aproximaciones, hay nuevas apropiaciones culturales. Entonces quiere decir que un puente lo uso hasta que emergen cosas para construir otro puente diferente y ahí construyo otro puente diferente y esto es lo que nos va a realmente permitir ir cambiando. Entonces ahorita la tecnología puede ser que hay una tecnología de captura de carbono, buenísima, usémosla,
pero no podemos depender ni mantenernos pensando que esa tecnología exclusivamente es la solución, porque esa tecnología se vuelve un habilitante para acelerar un proceso que necesitamos hacer, pero el objetivo no es mantener esa tecnología, es llegar al punto en donde esa tecnología pues ya no la necesitamos porque ya cruzamos ese puente y estamos construyendo un mundo que no requiere de esa tecnología. Entonces tengamos en cuenta que las tecnologías no se pueden convertir lo que nos esclaviza a una forma de pensar. Tenemos que liberar la forma de pensar, especialmente los niños y las niñas tienen que pensar que el mundo que tenemos hoy no necesariamente es el mundo que tenemos que prolongar. Es un mundo en donde partimos, pero podemos transformar. Y lo podemos transformar a las dimensiones y la amplitud de lo que nuestra creatividad e imaginación nos lleve, para bien o para mal, mal siendo un mundo inhabitable para nosotros. Entonces ellos y ellas pues tienen ese poder y ustedes tienen ese poder y esa magia, lo que les decía, la magia de poder explorar con ellos y ellas estas ideas, estos pensamientos y no dejarlo en el global, sino decir, bueno, ¿y cómo lo podemos empezar a hacer en tu casa, acá en el salón de clase? ¿Cómo podemos traer más vida al salón de clase? ¿Cómo podemos empezar a emular esto y crear pequeñas comunidades de aprendizaje que empiezan a emular como queremos que sean nuestros barrios, nuestra ciudad? Y ahí es donde empezamos a transformar. Pero entonces ustedes tienen esa, digamos, esa capacidad